Buenas tardes. En nombre de HPC Producciones, estamos en la previa de un nuevo conversatorio, Perspectivas Entrerrianas en Pandemia. Este conversatorio fue ya producido el día 20 de octubre y a pedido de muchos docentes que no pudieron estar ese día, se replica en esta oportunidad. Es necesario aclarar que esto surge, o son los mismos participantes, a partir de los libros Pensar, Hacer y Sentir la Escuela, tomo 1 y tomo 2, que fueron declarados de interés por el Consejo General de Educación. El tomo 1, según resolución 2526 de 2019, y el tomo 2 por resolución 4529 de 2019. Preciso, además, en este momento, hacer algunas recomendaciones. Aquí debajo, donde dice comentarios, es necesario que ustedes, cada uno que va ingresando, escriba algo. Así quedará registrada su asistencia. Además de un me gusta o no me gusta. Además, a la derecha de la pantalla va a estar el chat en vivo, donde cada uno puede participar, hacer sus comentarios, preguntas, acotaciones a cada uno de los intervinientes en este streaming. Además, es necesario también aclarar que algunas direcciones departamentales de la provincia han hecho una disposición declarándolo de interés educativo. Buenas tardes, mi nombre es Marina Virué, soy la directora departamental de escuelas de Gualeguay y bueno, quería saludar a todas y a todos los inscriptos para este conversatorio vía streaming organizado por el licenciado Andrés Casareto, donde nos va a permitir reflexionar en conjunto con otros colegas respecto a la educación entrerriana o la perspectiva entrerriana en tiempos de pandemia. Sabemos que ha sido un año arduo, difícil, todavía sigue siendo, pero celebro la posibilidad y el deseo y las ganas de todos los inscriptos acá de poder dedicarse un rato a poder pensar y reflexionar sobre la escuela que hacemos todos los días y fundamentalmente la escuela que hacemos en este tiempo de pandemia. Por lo tanto, les deseo una buena tarde de formación, de reflexión, y agradecer a cada uno de los docentes que están en este momento escuchando o están atentos a poder participar de este conversatorio, el reconocimiento por la intensidad del trabajo que han tenido en este año y que siguen teniendo, y la responsabilidad evidenciada para seguir haciendo escuela todos los días. Un abrazo desde la Departamental de Gualeguay para todos ustedes. Buenas tardes. Mi nombre es Fabián Vallejos, soy el director departamental de Escuelas de Concordia. Agradezco enormemente la posibilidad de mi querido Andrés de permitirme saludar a tantos docentes que están escuchando este conversatorio sobre perspectiva entrerriana en pandemia. La importancia que tiene la educación en estos momentos tiene que ver con esta llegada y este abordaje de la escuela en los hogares. Siempre hablamos de que la escuela tiene que trascender y atravesar sus propios muros, ¿no es cierto? Hoy esto se está logrando en la pandemia a través de la virtualidad, a través de los distintos dispositivos que están empleando nuestros docentes entrerrianos, que han
podido, a través de su ingenio, su imaginación, llegar a cada uno de los hogares de nuestros estudiantes. Esto es verdaderamente una celebración, poder compartir con tantos queridos compañeros que han escrito este pensar, sentir y hacer la escuela. Les dejo un saludo enorme y muchos éxitos en esta jornada. Hola Andrés, un gran saludo desde Villaguay. Un gran saludo también para todos los presentes en el conversatorio. Felicitaciones por este trabajo llevado adelante desde vos, esta perspectiva entrerriana en pandemia. Bueno, comentarte que nosotros pudimos comenzar la presencialidad en el departamento, despacio, pero sí ya lo pudimos comenzar el día lunes. Por supuesto que mucha gente involucrada en todo esto, supervisores, los docentes y también otras instituciones que estamos trabajando muy juntos, como ser el COES, el Comité de Emergencia Sanitaria. Así que bueno, un reconocimiento siempre a tu labor, a esto que podemos compartirlo a través de la pantalla, pero que tiene mucho valor y que aprendemos muchísimo. Así que bueno, un gran abrazo nuevamente para todos, especialmente para vos. Y digo que se puede La seguir. Dirección Departamental de Escuelas Victoria invita a docentes y estudiantes de formación docente a participar del conversatorio Perspectiva Entrerriana en tiempos de pandemia, que se desarrollará el próximo miércoles 11 de noviembre de 18 a 19 horas, declarado de interés educativo departamental. Esperamos tu inscripción para sumarte a esta maravillosa experiencia que nos permite pensar, sentir y hacer escuela. Buenas tardes. Como director departamental de escuelas del Departamento La Paz, deseo agradecer al profesor Andrés Casareto por su disposición de tenernos en cuenta al departamento para poder participar de este conversatorio con una temática importante que es perspectiva entrerriana en pandemia. Situación que hoy, si bien no nos vemos superado por esta cuestión, pero sí una situación muy particular que atraviesa el mundo y en particular a nuestro departamento, y que a través de las estrategias de trabajo que van utilizando los docentes, quienes han sabido llevar adelante el sistema educativo en este tiempo, es necesario que podamos reforzar nuestras prácticas y nuestras estrategias, las que vamos implementando sobre la marcha sin haber tenido una previa de lo que era la virtualidad y nos toma de sorpresa, con este conversatorio que nos va a ir redefiniendo algunas cuestiones y que también nos va a ir permitiendo ahondar en lo que puede ser el próximo año y cómo regresar nosotros a la presencialidad. Es decir, deberíamos tener en cuenta ese achicar la brecha entre lo que se declama y las prácticas que ocurren. Pero para ello también es importante poder gestionar, es decir, hay que gestionar y habitar. ¿Y de qué manera vamos a volver a habitar? Y tendremos que ir sorteándonos muniéndonos de otras estrategias que nos van a permitir volver a la presencialidad con otros ritmos y con otros aprendizajes, pero que justamente a través de este conversatorio brindado por el profesor Casareto y otros escritores nos van a poder abrir el panorama para poder seguir trabajando a futuro. Nuevamente agradecer al profesor Casareto y a quienes van a participar junto a él en este conversatorio, y también saludar y agradecer a todos los docentes y colegas del departamento que han podido registrar su inscripción para participar de este importante conversatorio con la temática de la perspectiva entrerriana en pandemia. ¿Cómo les va? Los saludo en esta previa del conversatorio. Es 11 de noviembre, son las 18
y 11 minutos. Y bueno, queremos compartir esta réplica del conversatorio que realizáramos originalmente el 20 de octubre con mucha repercusión, quienes fuimos los autores de ambos tomos de los libros Pensar, Sentir y Hacer la Escuela, analizando hoy la escuela 2020, que comenzó con algunos desafíos y que luego vino la pandemia y queríamos dar nuestra perspectiva. Esta réplica es una cortesía, por así decirlo, no hay afán económico, sino que simplemente en el conversatorio participamos unos 200 docentes, pero luego aquel conversatorio tuvo más de 600 reproducciones y a mí me escribieron, en particular de algunos departamentos, muchos docentes pidiendo que lo repitamos. Eso estamos haciendo. Como la resolución se había vencido, bueno, los directores y directoras departamentales y la municipalidad de Villaguay lo declararon interés y eso posibilita que podamos certificar o dar constancia a quienes asistan a este conversatorio. Ya les explicaba Mabel recién, la asistencia será en la parte de comentarios, escribir, acá estoy presente, o hacer un comentario. De ese modo se certificará asistencia. Son las 18 horas que comenzamos. Hasta las 19 vamos a estar. Quiero decir, va a estar para fijar asistencia hasta las 19 horas del día de mañana, jueves 12. Quien no haya ingresado, bueno, no podremos emitir el certificado. Pero bueno, me dejo de tanta previa, que eso es algo típico de la modalidad STEMing, una previa para explicar mientras vamos llegando, y bueno, comenzamos este conversatorio. Perspectiva entrerriana en pandemia. Ya se escucha un sonoro clarín de victoria y una aurora de paz y de gloria. En el plácido cielo se alzó. Emprendamos la marcha al futuro, volver hacia atrás la mirada, y al final de la larga jornada resplandece su luz otro sol.
Yo la escuela, la fragua y el surco, forjaremos la eterna grandeza. Por la paz, el amor, la belleza de un futuro argentino mejor. El martillo y el hacha carguemos y decida la acción nuevos bríos para hacer de la heroica Entre Ríos la Entre Ríos que Urquiza soñó. La Entre Ríos que Urquiza soñó. La Entre Ríos que Urquiza soñó. Quiero comenzar diciendo de que este 2020, cuando comenzó, la escuela entrerriana tenía antiguos desafíos y nuevos desafíos, pero que ya venían de años anteriores. Hice una pequeña enumeración, hay demandas, hay desafíos. Nosotros pensamos que la escuela entrerriana, bueno, a partir de la extensión de la obligatoriedad, ya ahora no podemos hablar de escuelas, sino de escuelas. El tránsito se hace por escuelas, los diferentes niveles. Hoy, los 13 años de obligatoriedad implican diferentes instituciones y cuando memoramos la escuela, pensamos en el nivel inicial, pensamos en la escuela primaria y pensamos, y nos viene a la memoria, la escuela secundaria. Esta escuela que en condiciones de desigualdad debe venir a garantizar el acceso, la permanencia, el egreso, debe incorporar nuevas tecnologías, debe extender derechos indispensables para vivir en sociedad, debe permitir pasajes exitosos. Esta escuela, tanto en el devenir por el sistema educativo como en los saberes que están haciendo falta, garantizar no para la mayoría, sino para todos. La escuela no es el templo del saber, el único, uno más, pero no uno más cualquiera. No tiene el monopolio como era en otra época, está en disputa con otros medios de comunicación y con las nuevas tecnologías. Esta escuela debe permitirnos seguir estudiando, vivir en sociedad, construir ciudadanía, trabajar, crear, realizarnos. Entonces, las distintas escuelas son tan distintas como en nuestra sociedad y quienes las habitamos. Los docentes tenemos distintas posibilidades, los alumnos distintas oportunidades, pero la escuela sigue siendo un lugar de integración, de socialización y el lugar altamente valorado en el cual construimos vivencias. Nosotros en el libro decimos que la escuela es una vivencia que nos atraviesa a todos y que deja marcas, huellas en la subjetividad siempre. Sabemos que esta escuela 2020 debía refundar o revisar la tríada didáctica tradicional, pensar la enseñanza más allá de los contenidos, en términos de competencias o de capacidades. El aprendizaje, ir hacia un aprendizaje significativo y relevante. Y la evaluación pensada como una búsqueda de evidencias, como búsqueda de evidencias para poder acompañar y monitorear los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa refundación de la tríada didáctica debía no solo hacerse con los docentes que están trabajando, quienes ya se recibieron, sino que había que fortalecer para los tiempos que vendrán en los institutos de formación docente experiencias
prácticas e investigación teórica en 3 ejes que se trabajan pero que deberían revisarse con estos nuevos sentidos. Fortalecerse, dar mayores oportunidades a los alumnos. Pensábamos que había que ver el trabajo de priorización de contenidos y de construcción de secuencias didácticas lógicas, disciplinares y basadas en competencias. Había que trabajar la atención a la diversidad, pudiendo hacer que los alumnos interactúen con diferentes itinerarios formativos, que puedan atender diferentes grupos o subgrupos de alumnos, mirando no solo las carencias, sino los logros, pensando en un trayecto formativo. Esto que parece obvio, bueno, y una evaluación formativa. Esto que parece obvio eran desafíos de la escuela 2020. Una escuela que debía ser más flexible, más reflexiva y más sensata, como han dicho varios autores. Sensata con una dotación de sentido a cada una de las cosas que ocurren. Una escuela sensata, flexible y reflexiva. Pero resulta que vino la pandemia. Vino la pandemia y de eso vamos a hablar. Y esa escuela, digamos, esta aventura de pensar, sentir y hacer la escuela, hubo desde el primer momento un respaldo de una persona, una profesional, que es referencia ineludible de la educación provincial y de educación nacional, que escribió un artículo sobre la escuela, sentido y efectos. Hoy nos acompaña desde ahora con algunas reflexiones referidas a la escuela en este tiempo de pandemia. Es para mí un gusto presentar desde Victoria, pero para toda la provincia del país, a la profesora Graciela Bar. Este es el mensaje. Pensar, hacer y sentir la escuela. El título de la publicación del amigo y pedagogo entrerriano Andrés Casareto. Cuántas reflexiones nos ha llevado estos 3 términos. Yo quiero retomar en este momento de cierre de ese proceso de construcción de Andrés, su introducción. En la introducción nos dice que la escuela deja marcas, deja huellas, es un territorio, es un símbolo, es un escenario, es una construcción, es una arena en disputa, construye subjetividades, es un lugar de referencia. Fíjense cuánto nos hace reflexionar estos términos, estas frases, para que pensemos realmente el valor que tiene la escuela. Y hoy más que nunca se valora precisamente la esencia de la escuela, porque en la pandemia esta situación que nos irrumpió abruptamente y cambió el sentido y las formas de dar clases, las estrategias didácticas de los docentes y de los estudiantes, nos permite visualizar y valorar aún más hoy el valor de la escuela. Muchas familias así lo han testimoniado, que no sabían que se daba tareas, que se estudiaba, que se explicaba, y es notable el valor que hoy ha tomado posicionamiento la escuela. Por eso yo quiero dejar como síntesis de este cierre de proceso de pensar y hacer una escuela, sentirla, algunas reflexiones. En primer lugar, que se traduce en todos los capítulos, es que la escuela es una construcción colectiva. Es con otro, es en equipo,
No puede trabajar individualmente ni los docentes ni los estudiantes. Es un vínculo, es un cuidado, siempre entre todos. Son mejores los resultados cuando ese trabajo se hace consensuando, estableciendo acuerdos. Indudablemente es un escenario plural, es una segunda idea que tenemos que nos dejan estas palabras. Es un escenario plural porque están los distintos, es heterogéneo, es diverso, cada una con sus personalidades, su idiosincrasia, sus culturas, sus factores sociales, culturales, económicos, las capacidades, las competencias, las ganas de estudiar, las ganas de progresar. Y en esa diversidad nosotros tenemos que ir acompañando, porque la centralidad de la escuela es precisamente enseñar y aprender. En ese enseñar y aprender, la escuela acompaña esa trayectoria de esas niñas, niños, adolescentes, adultos entrerrianos. Los acompaña porque cada uno es diferente y los tiene que acompañar para poder tener mejores procesos y resultados en este aprender. Pero ese acompañamiento que es por grupos, que es por distintos agrupamientos que se van formando en la escuela, no tiene sentido si no es con inclusión. En esa inclusión tienen que estar todas y todos, porque esa es la verdadera esencia de la escuela, formar al ciudadano, formar sujetos de derecho, para que sus derechos no sean vulnerados y que indudablemente la escuela sea un ámbito donde continúe y sea un símbolo de transformación. Una transformación donde permitirá a los hoy estudiantes, mañana dirigentes, ciudadanos, políticos, sociales, a construir una sociedad mejor, más justa, más igualitaria. Gracias, Andrés, por permitirnos hacer estas reflexiones y felicitaciones en el emprendimiento iniciado con estas iniciativas. Respecto a esta escuela, a la perspectiva entrerriana de pandemia, digo 4 o 5 pequeñas consideraciones que seguramente la han escuchado y sobre todo la han vivido. Primero, una escuela sin presencialidad es una escuela que si tenía en su constitución un 95% de presencialidad y un 5% de virtualidad, resulta que entró a un escenario imprevisto, no imaginado, no teorizado nunca, y tuvo que pasar rápidamente, súbitamente, a sostener la continuidad pedagógica con este 5%, este 10% de no virtualidad. En ese sentido, creo que es impresionante los reflejos que tuvo la sociedad, el gobierno, muchos directivos y sobre todo los docentes. Me parece que eso es para destacar. Esta continuidad pedagógica, entonces, implicó un teletrabajo docente, que hubo que organizarlo aprovechando desde los materiales impresos, campos virtuales, el cada vez más apreciado WhatsApp, que permitió armar pequeñas redes con un instrumento relativamente sencillo. El teletrabajo docente introdujo un nuevo concepto en las prácticas, en los recursos y en algo que yo insisto, en los modos de habitar la escuela. Ahora había que habitar una escuela no presencial. Algunos autores dicen, y permítanme que lo vea, que el escenario, hubo que actuar en un escenario de habitualidades trastocadas. Me parece maravilloso, porque se trastocó la presencia, se trastocó el tiempo, de un tiempo bien delimitado de interacción pasamos a un tiempo que hubo que construirlo y hubo un gran cambio en el currículum porque hubo que priorizar saberes, hubo que
hacer otra mirada de la evaluación, recuperar saberes previos, pensar situaciones problemáticas y rearmar itinerarios. Y aquí destaco una investigación hecha, que leía a nivel provincial, donde en qué se apoyaron para construir estos itinerarios nuestras escuelas entrerrianas. Se apoyaron, sí, en los documentos nacionales, provinciales, en los NAP, pero sobre todo volvieron a mirar sus acuerdos institucionales. Y eso me parece algo para destacar. Otro aspecto que sí quiero resaltar es, como decía Mayrú, quedó en claro que el acto pedagógico requiere sí o sí del maestro, del docente como figura tutelar, orientando, creando algo común y a su vez atendiendo la singularidad de cada uno. Hubiera podido no ser así. Las escuelas se hubieran podido cerrar en sí mismas, los docentes hubieran podido bajar los brazos, los chicos podrían haberse resistido o retraído ante la convocatoria de los docentes y sobre todo la familia podría haber dicho no tenemos nada que ver o no estamos en condiciones. Realmente es una historia para construir esta que está transcurriendo de esta nueva escuela, que seguramente va a ser bimodal o híbrida. Una buena parte presencial, pero va a haber que aprovechar todo este ejercicio no presencial que se ha ido construyendo. Creo que el dilema es restaurar o rediseñar la escuela. Volver a la escuela prepandemia y a los desafíos que teníamos, o intentar pensar otros elementos de la escuela. Y en ese sentido, un investigador, un sociólogo que quiero mucho, dice que puede ese rediseño tener dos rumbos. O tomar un rumbo mercantilista, donde la apoyatura venga por el lado de la mera tecnología, o un rumbo más humanista. Un rumbo que recupere mucho de esta nueva vinculación que la pandemia ha llevado. Tecnología sí, tecnocracia no, digo yo. En este escenario de habilitualidades trastocadas hay que construir, hay que gestionar, hay que habitar las escuelas en este tiempo inmediato, que en eso me pareció muy interesante la resolución 2612 que establece cómo calificar, cómo cerrar el año, cómo establecer los puentes hacia el año próximo, cómo priorizar contenidos y bueno, y habrá que hacer escuela a partir del sentimiento y del pensamiento en cada una de las realidades. Yo creo que es tiempo de achicar la brecha entre lo que son la declaración de intenciones y las prácticas realmente aplicadas en cada una de nuestras escuelas. No sé. En el segundo tomo hubo un artículo muy interesante titulado El desafío de gestionar la escuela con perspectiva crítica y transformadora. Muy comentado, muy interesante. Lo escribió un joven profesor de Gualeguay que hoy ocupa la presidencia del Consejo General de Educación y que con absoluta generosidad envió su opinión, su análisis de la escuela entrerriana en pandemia. Los invito a escuchar y a interactuar por el chat con el profesor
Martín Müller. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias, Andrés, por la invitación. Estamos viendo cómo seguir pensando, haciendo y sintiendo la escuela en este año tan particular y tan excepcional y tan difícil, digamos, y doloroso, digamos, no, si bien obviamente uno siempre es optimista y trata de buscar obviamente y de rescatar sin duda experiencias que van a quedarnos como bagaje, como caja de herramientas para el futuro, no podemos negar que esto es estamos en un momento durísimo para la humanidad y también para países como los nuestros, que no escapan al contexto de un continente maravilloso como Latinoamérica, pero atravesado por años, décadas, siglos de desigualdades, de injusticias, que nos hacen ser ricos pero profundamente desiguales. Y en ese contexto nació, se desarrolló y se encuentra nuestra escuela, esa escuela que tanto queremos y por la cual peleamos todos los días. Así que claramente, bueno, nos enfrentamos a eso, a una escuela que a partir de marzo tuvo que reinventarse para garantizar la continuidad pedagógica, parada sobre una estructura profundamente desigual de estudiantes con diferentes capacidades y recursos para enfrentar la continuidad. Capacidades que tienen que ver con no contar con conectividad en muchos casos, contar con reducidas posibilidades de tener un dispositivo tecnológico para estar en contacto con sus docentes, con sus maestros, maestras, dificultades para tener una familia contenedora o con capacidad de contener en un momento crítico en términos sociales y económicos. Y esto es lo que hoy tenemos a octubre, 7 meses donde esa realidad, obviamente, por un lado se ha agravado, por otro lado uno tiene que reconocer el esfuerzo de nuestros docentes que han ido ordenando un dispositivo de acompañamiento, que se ha hecho muchísimo, y eso me parece importante resaltar, se ha hecho mucho este tiempo. Nosotros desde el Consejo lo que hemos podido hacer es ir dirigiendo ese orden y esa tarea que han realizado equipos directivos y docentes en las escuelas de toda la provincia, y sobre eso nos paramos, creo yo. Fundamentalmente, volviendo a lo que decía al inicio, hay herramientas para pensar el futuro, sobre las cuales pararnos en este contexto, y tienen que ver con esto, con de qué manera la evaluación en primer lugar se ve interpelada, porque hoy estamos hablando, si bien ya veníamos hablando mucho tiempo de la evaluación formativa, de la retroalimentación entre el docente y los estudiantes, hoy esto se instala como una verdad necesaria e irreemplazable, y esperemos que quede hacia adelante. Cómo nos vemos interpelados en términos de pensar un nuevo formato de espacios y tiempos en la escuela, cómo esto de la bimodalidad va a ser primero una necesidad, porque vamos a tener que estar menos tiempo físico lamentablemente en la escuela durante mucho tiempo y de otra forma, pero que también hoy nos renueva las prioridades, la alfabetización digital, la posibilidad de extender el tiempo de contacto con nuestros estudiantes más allá de ese tiempo, de ese momento de clases en el aula, que se va a reconvertir en un momento de encuentro, de reflexión, de puesta en común, de cuestiones que seguramente ya se van a haber trabajado en el hogar y en esta extensión del aula que hoy estamos haciendo, y que también va a revalorizar
aquella escuela que está tan presente en nuestros sentimientos, ese decálogo, ese punteo de reflexiones que hace Andrés en el segundo tomo del Pensar, Hacer y Sentir la Escuela, es lo que hoy está ausente y es lo que se va a poner como principal valor a la hora de hacernos presente nuevamente en la escuela. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje como acontecimiento colectivo, el encuentro, lo emocional, lo afectivo, los rituales, el espacio de lo simbólico y de la construcción de comunidad, que hoy claramente es lo que más extrañamos y lo que más necesitamos. Me parece que va a ser la prioridad a la hora de pensar la escuela que tendremos el día de mañana, en la post-pandemia, en lo que más que una nueva normalidad queremos que sea una mejor normalidad. Y para eso, este conjunto de herramientas y de ítems desordenados, creo que tenemos que empezar a ordenarlos, construyendo profundos lazos a partir de consensos. Invitamos desde el Consejo a hacer esa tarea de reconstruir amplios y nuevos consensos para hacer la escuela que queremos. Es el momento, no podemos dejarlo pasar, porque yo creo que estamos frente a la oportunidad de la hoja en blanco, en grandes aspectos. Y esa hoja en blanco tiene que ser completada retomando todo lo más valioso, pasando el tamiz y retomando todo lo más valioso de nuestra tradición escolar, pero también conjugándola con todo lo nuevo que estamos aprendiendo en este tiempo. Porque sabemos que son tiempos dificilísimos. Uno charla permanentemente con docentes que están extenuados, con familias extenuadas, con estudiantes atravesados por una profunda crisis emocional y afectiva por estar lejos de sus compañeros, sobre todo nuestros adolescentes. Pero bueno, de lo difícil de todo esto tenemos que salir más fuertes, estamos obligados a salir más fuertes, así que esperemos que cuenten con nosotros, con el Consejo General de Educación, y que en equipo, construyendo lazos desde los diferentes territorios de la provincia, empecemos a recuperar el entusiasmo, porque puede haber una esperanza que va a surgir del compromiso cotidiano, de la creatividad cotidiana, de la responsabilidad con que asumimos todo lo que hacemos. Así que empecemos a transitar ese camino de una posible salida que nos haga mejores y que nos haga recuperar el sentido de lo común. Muchas gracias por escucharnos, por participar de este espacio, y bueno, a disposición para seguir reflexionando y sobre todo sentirme parte desde lo personal de esa tarea que nos motiva, que es seguir sintiendo, seguir pensando, seguir haciendo diariamente la escuela entrerriana. Muchas gracias y que sea provechosa este espacio de reflexión. Un abrazo grande. En el tomo 1, desde la ciudad de La Paz, la profesora Flavia Flores había escrito un artículo titulado Desafíos genuinos de la formación docente para una escuela inclusiva. Hoy, la profesora Flavia Flores, rectora del Instituto de Formación Docente actualmente de La Paz, se suma con su análisis de este tiempo y se pone a disposición en el chat online. Bienvenida, Flavia Flores. Buenas tardes, soy Flavia Flores, coautora en el tomo 1 del libro Pensar, Hacer y Sentir la Escuela. El capítulo 3, denominado Desafíos genuinos de la formación docente para una escuela inclusiva. El mismo plantea que debemos detenernos en qué cuestiones definen a la escuela hoy como institución y las condiciones que se está produciendo la acción escolar. Surgen diversos interrogantes
¿Qué es una buena escuela? ¿Qué se entiende por inclusión? ¿Qué se debe considerar como fundamental en la formación del docente? ¿Cuáles son los desafíos actuales? En este contexto de pandemia, estos interrogantes, que en una primera instancia fueron escritos y pensados para una escuela presencial, han sufrido una mutación, han migrado y cambiado el planteo hacia otro tipo de escuela con formato virtual, con nuevos tiempos y espacios, nuevas formas de comunicación, nuevas maneras de construir un nosotros. Más allá de que la educación mediada por las tecnologías cuenta con una larga trayectoria, esto nos permite comprender que hacer una escuela sin edificio escolar, hacer escuela sin escuela, es posible, pero también hay un lenguaje corporal, de los gestos y emocional que se da entre las paredes de un aula que la virtualidad no puede reemplazar, y son andamiaje para poder aprender. En este contexto histórico debemos pensar y entramar varios conceptos: el tiempo, el espacio, los vínculos y las urgencias. Esta escolaridad en pandemia importa un tiempo distinto para los que aprenden, que es ordenador de la vida de lo cotidiano y necesita ser cargado de sentido desde la escuela. ¿Qué propuestas vamos a hacerles en este tiempo y cómo sigue siendo esencial la tarea de los docentes? Los recursos tecnológicos no reemplazan los espacios de encuentro, pero en la virtualidad hay nuevas formas de estar presentes y es fundamental fortalecer el vínculo pedagógico, que implicó la contención ante la incertidumbre y los miedos, reformulación, selección y replanteo de proyectos, programas y cronogramas en la búsqueda de no perder el vínculo pedagógico para garantizar las trayectorias escolares. En esta configuración de espacio-tiempo, en realidad deja de existir y la escuela puede pensarse como momentos en donde media el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí aparece la reinvención de la escuela con urgencias y con desafíos de pensar nuevos modos de estar haciendo escuela. Hoy la escuela atraviesa un devenir existencial. Inés Dussel tituló en su última conferencia La clase en pantuflas, ya que hoy se enseña desde la propia casa en un contexto de indiferenciación de los espacios domésticos y de trabajo. Lo personal y lo profesional aparecen como planos mezclados, superpuestos, mientras enseñamos y aprendemos, en donde seguramente cada uno de nosotros tenemos miles de anécdotas. Enseñar desde casa nos posiciona en la escuela territorio. Cuanto más nos paramos en el edificio escuela, más nos alejamos de la posibilidad de crear modos virtuales de enseñar. Cuando solo identificamos la virtualidad con la conectividad, más caemos a excluir a quienes ya estaban cerca de la puerta de salida. Los virtuales de la enseñanza nos conectan con los modos de relación que todavía no han tomado forma, pero podemos crear. Necesitamos una práctica pedagógica creativa que indague las relaciones entre docentes y estudiantes, que no las agote en la conectividad o la falta de conectividad, que comprenda la necesidad de trazar nuevos territorios, una práctica educativa que conecte con los virtuales de la enseñanza, o sea, que pueda imaginar e ir más allá de la misma situación. El amor fati es una expresión de Nietzsche que invita a aceptar lo que es, estar a la altura de lo que ocurre. Tal vez nos ayude a tenerlo presente en estas circunstancias. Ojalá podamos aprovechar esta traumática pandemia para explorar los virtuales en los modos de enseñar y aprender, más allá del ámbito en el que transcurre la clase. En el tomo 1 publicamos un artículo exquisito
elaborado por una docente de Concordia. El artículo habla de escuela viva para dar referencia y narrar experiencias concretas de escuela. La profesora Griselda Dilelo, que de ella se trata, comprometida con la educación y habiendo ocupado todos los cargos del sistema educativo y seguir ocupando lugares de relevancia hoy, nos envía y se pone a disposición en el chat su testimonio con respecto a la perspectiva entrerriana en este tiempo de pandemia. Bienvenida, Griselda. Pensar, hacer y sentir la escuela. Un libro que cumplió con el sueño de mi vida, que pude expresar a través de las letras mis experiencias escolares, en un compilado que fui invitada por el licenciado Andrés Casareto, junto a un maravilloso grupo de pedagogos con una larga trayectoria en educación. Hoy me pregunto, ¿qué es pensar, hacer y sentir la escuela? Desde una perspectiva del derecho humano, del derecho social, personal, desde una perspectiva como bien público. Pensar, hacer y sentir la escuela es poder pensar la propuesta que necesita un contexto, una sociedad, una propuesta educativa que surge de esa necesidad y que nos lleva a pensar cómo plasmar en una escuela dicho requerimiento. Lleva a enfrentar diferentes desafíos, problemáticas propias del sistema educativo que nos interpelan, nos llevan a andar y desandar diferentes caminos en pos de una propuesta escolar acorde a nuestros estudiantes. Esto fue a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia esa escuela fue cambiando de diferentes paradigmas. Empezamos con una idea de escuela para pocos, por allá por el siglo XVI hasta el siglo XVIII en nuestro país, y una escuela para todos con la sanción de la ley 1420, con un formato de escuela entonces homogéneo, pensado para todos iguales, donde se le va dando cabida en diferentes gobiernos y se va ampliando la posibilidad. Y volvemos a caer en una estructura verticalista, terrible, que dejó muchas huellas y muchas marcas y no de las mejores en el gobierno de la dictadura militar. Para romper con esto, en 1993, con la ley federal en el gobierno del doctor Alfonsín, donde hablábamos de un EGB, EGB 1, EGB 2, y así fue transcurriendo hasta nuestra Ley Nacional de Educación, la Ley 26.206 del año 2006, que lleva a ampliar aún más el universo de posibilidades, pensando en incluir a los niños de 3 años en la universalización de las salas, la obligatoriedad de la sala de 4 y de 5, la obligatoriedad de la escuela secundaria, el empuje y la resignificación de las escuelas técnicas que lo habían perdido en años anteriores, en fin, la formación docente permanente, todo esto en pos de esa educación de calidad que necesita nuestro país y nuestro sistema educativo. Y así fuimos pensando en esa escuela acorde a los tiempos de hoy, en esa escuela que piensa la singularidad de cada sujeto, en esa escuela que se piensa desde un formato integral. Esto suena muy lindo desde el discurso, pero cuesta plasmarlo en la práctica. Pero fue muy fácil planificar, armar, desarmar, proyectar en cada ciclo lectivo nuestras políticas educativas en función de lo que relaté anteriormente. Pero un día, un 18 de marzo del 2020, nos despertamos en un escenario totalmente distinto sobre el cual nosotros habíamos planificado. Esto, como sistema educativo, como escuela, nos llevó a preguntarnos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo abordamos esa escuela en estos tiempos de aislamiento, de distanciamiento social, en estos tiempos de pandemia, donde la COVID-19 no nos dio respiro? La escuela siguió.
La escuela buscó diferentes estrategias y alternativas. La escuela fue acompañada de diferentes formatos de documentos, orientaciones, sentido de evaluación. ¿Cuánto ruido nos hizo? ¿Cuánta desesperación tuvimos y tenemos? Pero hoy podemos decir que la escuela sigue viva. Sigue viva porque hay propuestas superadoras. Sigue viva porque hay un maestro detrás de una mediación virtual, que es la computadora, que se comunica con su docente. Sigue viva porque se afianzó el vínculo familia-escuela. Sigue viva porque nos preocupamos por las estadísticas de quienes no nos pudimos comunicar o con quienes no nos pudimos comunicar, y hoy lo estamos haciendo. Visibilizamos datos que antes lo dejábamos así en un papel. Hoy sabemos que esos datos corresponden a un estudiante con nombre y apellido que seguramente no pudo encauzar su trayectoria escolar. Y buscamos estrategias y buscamos reconfigurar los nuevos actores institucionales. Aquellos que ayer servían para esa escuela de todos los días, donde llegábamos al aula, donde estábamos todos, hoy esos actores deben repensarse en sus roles y funciones y responsabilidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Poder pensarnos desde qué lugar la escuela hoy nos necesita. Y cuando digo la escuela, pienso en la centralidad y en lo más importante, sus estudiantes. ¿Dónde, cómo y de qué manera nuestros estudiantes nos necesitan? Para plasmar con ellos, junto a ellos, en ese ida y vuelta que se debe dar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, propuestas que les signifiquen pensando no en un sujeto que sea excelente en matemática, en ciencias naturales, en lengua, en un sujeto que lo formemos integralmente para la vida, en un sujeto que sea capaz de desarrollar sus capacidades básicas, que pueda ser crítico, que pueda resolver situaciones que se le presentan en la cotidianidad, que pueda aprender a aprender, que se pueda relacionar con el mundo del trabajo, que tenga la posibilidad de ingresar a un nivel superior, donde pensemos en sus trayectorias y en acompañarlas de verdad, en acompañarlas desde su singularidad, en acompañarlas en su proceso de aprendizaje, que es diferente uno con el otro. Poder pensar en la unidad pedagógica didáctica, en una escuela ciclada, que lo tenemos escrito en las normas, que lo tenemos escrito en diferentes resoluciones, pero cuando lo teníamos que llevar a la práctica, no sabíamos cómo hacerlo. Y muchas veces nos quedaba más cómodo seguir con esa escuela a la que estábamos acostumbrados. Hoy, esta pandemia, esta situación de excepcionalidad nos interpela y como educadores nos dice que tenemos que seguir, pero que tenemos que seguir desde una significación real de escuela, desde un sentido de estudiante integral. Hoy tenemos que seguir. Y hoy siguió cada docente, cada equipo de conducción, cada supervisor, cada escuela siguió viva, porque los estudiantes están aprendiendo. No aprendiendo lo que nosotros queríamos que aprendan, aprendiendo a ser ciudadanos, aprendiendo a participar del mundo con el otro, aprendiendo a participar de ese mundo a través de la virtualidad. La escuela no va a volver a ser la misma escuela que dejamos. Y eso es lo que tenemos que concientizarnos y poder sensibilizarnos entre nosotros. La escuela es una escuela de la post-pandemia, que va a dejar marcas muy grandes, pero que deja grandes fortalezas, como esta, poder vincularme con el otro siempre, de miles y miles de lugares, de miles y miles de formas. Y esta es una forma de aprender. La escuela está viva. Sigamos manteniéndola así entre todos. Muchas gracias, Griselda. Una escuela viva. Claro que es una escuela viva esta, la escuela en cualquiera de sus modalidades. La escuela presencial y esta nueva escuela no presencial, remota. Todo concluye al fin
todo termina y muy brevemente quiero ya ir cerrando este conversatorio. Hay algunos apuntes muy breves que no me quiero olvidar de decir, que han surgido, algunas preguntas que han hecho. ¿Qué es lo que vendrá? La escuela que vendrá. La escuela que vendrá seguramente será bimodal, en el sentido tendrá una parte presencial y una parte virtual, que deberá garantizarse determinadas condiciones, pero sobre todo habrá que aprovechar y pensar planes de continuidad pedagógica que recuperen lo mejor que ha ocurrido en este año, que no fue un año normal a pesar de los esfuerzos, y que permitan proyectarse en los años posteriores. Aprovechar el sentido común, el saber profesional y la creatividad que se han puesto de manifiesto en las diferentes instituciones y en los diferentes niveles. Habrá que hacer, es noviembre, y en el mes de noviembre es un mes de balance. En la escuela de siempre es donde estamos cerrando el año, donde hacemos todos el esfuerzo, alumnos, docentes, de ir culminando el año escolar para a su vez luego hacer una evaluación, un balance y proyectarnos hacia el año siguiente. Con más razón, este año va a ser un tiempo el que vendrá de balance. Habrá que pensar las escuelas pensado como trayectos para cada uno de los alumnos. La clave va a estar en que en el escenario 2020 y el 2021 vamos a ir regresando a las escuelas, regresando a la presencialidad. Habrá que poner el acento en cómo se tramita ese regreso a las aulas. ¿Cómo se recupera? No digo el tiempo perdido, porque ya dijimos antes que el error sería, cuando volvamos a encontrarnos en las aulas, querer salir a compensar lo que no se pudo hacer. No, habrá que partir de lo que sí se logró para luego, a partir de eso, ver cómo continuamos en cada escuela, en cada realidad y para cada grupo de alumnos. Hay una frase de una pedagoga cordobesa que me gustó mucho: hay que reivindicar lo que teníamos y revisitar lo hecho en la escuela, revisitar lo hecho desde la imaginación y los saberes pedagógicos que esta nueva realidad está construyendo. No volver al pasado, pero tampoco imaginar un futuro tan desanclado de lo que hicimos. La escuela es una vivencia que nos involucra a todos y que deja huellas. De eso hablamos en estos libros, a los cuales despido, porque ya están circulando, ya son parte del saber pedagógico de muchos docentes. Y agradeciendo a todos ustedes por su presencia, agradeciendo a Graciela, a Martín, a Flavia, a Griselda por haber compartido generosamente sus opiniones en esta bosquejar de una perspectiva entrerriana en pandemia. Me voy despidiendo de todos ustedes. Reitero, señalen la asistencia, hagan comentarios. Seguramente mañana a partir de las 17 horas, con las departamentales o con el equipo que trabaja conmigo, estaremos haciendo las constancias, estaremos enviando las certificaciones y cerramos esta hermosa experiencia de conversatorio. Casi 350 docentes y estudiantes han participado. Realmente
me emociona. Por mi parte, creo que por este año mi tarea ya está cumplida y lo que queríamos hacer. Les deseo un gran cierre del año 2020 y que puedan tenderse los puentes para cada uno de los gurises, para cada escuela y para cada uno de los trayectos alternativos que se vayan construyendo, un puente virtuoso entre este 2020, el 2021 y lo que vendrá, siempre con un horizonte de justicia social y de justicia curricular. Entonces, muchísimas gracias y chao. Nos estamos viendo. Realmente me emociona la tarea y el cariño y las opiniones coincidentes o no que aquí han aparecido. Chao.